y construyen una imagen social con esas mujeres maternales que son siempre esposas, madres, amantísimas, hermanas, pero que al final se circunscriben a un ámbito familiar y además son... los romanos piensan que existe solo un tipo de humanos, que son los hombres, que es que pues se han cocido bien y a las mujeres les falta literalmente un hervor. Dijeron, bueno, pues no sé, igual esto no lo explica todo, así el que las mujeres solo sean pues una versión un poco deforme, que yo qué sé, los testículos se han metido para adentro y no... Y dijeron, bueno, pero la otra cosa es que tienen útero. Y el concepto que tienen los romanos del útero es un animalillo semiviviente que cuando no hay suficientes relaciones y embarazos, pues se enfada mucho y mordisquea cosas. Entonces te mordisquea el hígado, te mordisquea un riñón y por eso a las mujeres les dan ataques de histeria. Eso luego se movió y llegó Freud y dijo, bueno, vale, no es que haya un útero que vaya mordisqueando cosas, que es igual no, pero bueno, los deseos se van moviendo y es lo mismo. Y le dijo, Freud, te lo estás inventando, muy fuerte, gracias. Y dijeron, bueno, pero son las hormonas. Las hormonas son las... Y al final somos herederas de un concepto de mujer, de corporalidad que sigue pasando, que al final, yo qué sé, seguimos traficando con presas como si no hubiera un mañana, porque los romanos dijeron que la menstruación era algo muy peligroso, que hacía que se murieran las abejas, abortaran las yeguas, se empañaran los espejos, se estropearan las espadas, no se pudiese hacer la matanza bien. De hecho, había un método muy efectivo de eliminar los topillos, que era poner a una mujer menstruante corriendo alrededor del campo. Yo supongo que no les funcionaba bien, pero bueno, también debieron darse cuenta de que los espejos tampoco se empañaban. Aún así, esta construcción, luego en realidad si rebuscamos, vemos que no es la única y vemos que hay disidencias a esa norma en muchos sentidos. Os he traído una imagen de Pompeya, que es una pareja de mujeres justo en el momento de despedirse, abandonando la cama. Pero, por ejemplo, también tenemos en el British una imagen de dos mujeres que se representan como un matrimonio. No era legal en Roma, pero ellas deciden representarse para la posteridad con el gesto de unir las manos, que era el gesto típico matrimonial. Por supuesto, el British dice, bueno, a lo mejor eran primas o amigas, muy amigas, se querían mucho. Bueno, a lo mejor eran pareja, tú. Te ha costado como 4 párrafos, pero bueno. Igual, sí. Por eso es importante la historia de género, pero no solo la historia de género, sino el concepto de historia. Porque al final la historia no es un hecho detrás de otro que narramos como si fuera una lista de la compra. La historia es una perspectiva. La historia es el relato que hacemos a través de unos hechos. Y por eso es importante también el cambiar la perspectiva, porque eso es lo que nos permite encontrar las cosas. Os he puesto aquí a Alice Clark, que fue una de las primeras personas que hizo historia de género. Fue una historia sobre las mujeres trabajadoras en el siglo XVII. Lo hizo porque se interesó, porque ella era empresaria, tenía tiempo libre, que al final escribir siempre necesita tener tiempo libre, mucho tiempo libre. No os fiéis nunca de la gente que saca 4 libros al año, no es viable, gracias. Como curiosidad, Alice Clark tenía una fábrica de zapatos, los zapatos Clark son de la familia. El logo de Clarks es la firma de Alice Clark. Nadie le hizo mucho caso, pero bueno, tardamos, no sé, medio siglo más en empezar a hacer historia de género. La academia siempre va por delante, ¿eh? Y claro, se cambia la perspectiva porque se empiezan a encontrar cosas. Y frente a esa imagen maternal de la mujer como esposa pariendo hijos en casa, de repente nos encontramos con gladiadoras. Y nos encontramos con herreras, y nos encontramos con mujeres trabajando en el campo. Y de repente cambia la perspectiva. Y de hecho, si algo he querido hacer en el libro, al hacerlo de forma diacrónica, y no una línea cronológica, sino por temas, es precisamente esa cuestión de que no dé esa impresión de que hay un relato lineal, continuado, progresivo, además parece que siempre en ascenso, sino que al final el tema de estudiar historia es ver cómo funciona la sociedad, cómo funciona, pues eso, que no todas las mujeres son iguales, que hay pobres, que hay ricas, que funcionan una cosa distinta, que tienen un papel en la religión. Y por eso me ha parecido importante no fomentar esa imagen de la historia como un relato. Las gladiadoras, por cierto, tuvieron un final feliz. Parece que combatieron también, debían ser del mismo ludus porque los nombres de Amazona y Aquilia parecen evidentemente nombres artísticos. Amazonas, Aquiles y pues eso. Y parece que lucharon también que las liberaron. Entonces las dos fueron libres ese día y no murieron en la arena.
Aquí está la cuestión base, porque al final escribimos libros y parece que escribimos libros como churros, y igual antes de ponernos a escribir y contribuir a esta sobreproducción, pues deberíamos plantearnos el porqué. Este libro surgió también muy al hilo de una serie de Movistar. Me compraron como asesora histórica, ahí estaba yo. Y el decir por qué. La pregunta constante era ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta serie? ¿Por qué tiene que estar esta mujer? ¿Por qué es este libro? Y esto es importante, os traigo la cita de Luces de Bohemia, tan sumamente conocida, de que los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento, porque Roma nos vale muy bien para esto. Al ver nuestra propia imagen deformada, al ver cosas que continúan hoy y que hemos heredado, pero mucho más hardcore todo, nos sirve para desnaturalizar ciertas cosas que tenemos como muy asumidas. Cuando lees a Ovidio, el poeta del amor, qué romántico es Ovidio, y dice, bueno, pues para follar lo que tenéis que hacer es, las engañáis, les mentís, todo lo que sea, y si no os funciona, pues las violáis, que al final en el fondo es lo que quieren, si no, pues, no salen contentas. Entonces, joder, Ovidio, de verdad. Tú dices, tampoco hemos cambiado tanto. Entonces, nos sirven las romanas muchas veces para poder estudiar cosas que luego nos sirven para conocernos mejor a nosotros mismos. Os traigo el ejemplo de las muñecas y los juguetes. Es mucho más fácil estudiar cómo se socializa a través del juego en una sociedad ajena. Pero al final las muñecas romanas son como las Barbies. Lo otro es un juego de ámbar pequeñito, un juego de maquillaje. Imita una polvera y el sitio donde mezclar el maquillaje. Pero sigue siendo este mensaje contradictorio de las Barbies de, bueno, sé casta, sé pura, sé... Porque además los romanos siempre dicen el no, la mujer tiene que ser pía, casta, tiene que trabajar la lana, tiene que ser doméstica, pero luego te regalo una muñeca en que tienes que vestir, adornar, maquillar, enjollar, cambiarle los vestidos, y es muy contradictorio. En la serie lo comentaba que siempre aparece esa portada de revista femenina que dice quiérete a ti misma, pero baja 5 kilos, pero haz este pastel de chocolate. No me da, dame un solo mensaje. Los 3 a la vez igual no llego. O sea, al final, al no poder nunca cumplirse, es algo que también las mujeres poderosas, la verdad es que me interesaban menos. Porque al final son las más conocidas y parece como que ensombrecen al resto. Pero sí me interesa ver cómo esas mujeres, ni siquiera esas mujeres que son el modelo, pueden llegar a ser el modelo. Livia, la matrona perfecta, pero no, es una asesina porque igual mató a parte de la familia imperial para abrirle camino a su hijo. Yo no sé, que su marido cometió un par de genocidios, que igual aquí estamos teniendo un poco de doble rasero. Pues casi en ese capítulo lo que me interesa es ver cómo también hemos construido una imagen de las mujeres poderosas que no es historia de género, que es una especie como de acumulación de datos y nos olvidamos cosas. Con Livia también es lo que me gusta señalar, que Livia, que siempre tenemos, no sé, mi generación todavía tiene la imagen de Livia de Yo Claudio. La Livia, así, tan fría, tan matrona. Livia antes de los 18, antes de lo que nosotros consideraríamos que es mayoría de edad, se había casado, la habían obligado a divorciarse, había pasado por el exilio, se había casado de nuevo, había tenido 2 hijos y sufrido un aborto. Igual nos estamos olvidando de eso, que era una niña que se casó con pues, 14 años. Que igual la imagen que tenemos obvia cosas. ¿Por qué me odia la tecnología? No es la tecnología, es ti. Te he dado yo, perdón. Ya vemos de tecnología. ¿Me estáis insinuando algo? Sí, yo tardo muy poquito en terminar. Esto es lo típico del conferenciante que le bajas el micro. Pero yo soy como el conferenciante que le bajáis el micro y da igual, sigue dándola. He visto conferenciante que tenía que hablar 15 minutos, hablar hora y media, que un chaval convulsionara porque le dio un ataque epiléptico, como una trucha. Vino la ambulancia, tuvieron que subir la camilla, enganchar al tipo, bajarlo además, como era una escalera de caracol, bajarlo entre 8, y el tipo siguió hablando sin inmutarse. O sea, que no me tentéis, no me provoquéis. Sí, se fue la luz, también siguió hablando sin inmutarse. Se le acabó el PowerPoint. Siguió hablando sin Y eso no le dijo nada, ¿no? No, un momento en que nos me dijo, pero tengo otro. Por favor, ya está. Así que yo voy a ser igual. Se acaba el PowerPoint, pero tengo otro. Es que con imagen queda mejor. Ahí está. El otro es la imagen es de las series Medea.
Medea, que además es un personaje que ha sufrido muchas reinterpretaciones, es muy interesante. Es una mujer que se sitúa en el ámbito de la no feminidad precisamente por el uso de la violencia. Pero curiosamente es de los pocos personajes de las tragedias que, pese a todo, sobrevive, se va, vive feliz y la lía pardísima y se va de rositas. Además es curioso porque Medea, la mala, la infanticida, mataba a sus hijos. En realidad lo que le preocupa a los romanos y a los griegos no es que matase a sus hijos, es que mató a los hijos del marido. Porque la madre no es pariente de sus hijos, es solo el horno donde se cuecen los hijos del padre. Porque el infanticidio era completamente legal, estaba bien visto y tú podías tirar a tu hijo a la basura. Pero Medea, que mala, que mató a sus hijos. Igual, de luego, un poco de doble rasero. Nos tenemos que aprender a mirar, que es algo en lo que me gustaría incidir. Y frente a esos relatos de Suetonio, que además muchas veces nos arrastran porque son relatos muy divertidos, empezamos, Calígula, el malo, y nos incitan a no cuestionarnos cosas. Tenemos a las mujeres reales, y de repente tenemos, pues eso, médicas, por ejemplo. Son las tres imágenes son de Mérida, entonces, no estaba aquí, entonces. La de abajo es Julia Saturnina, que es médica óptima. Por supuesto, durante mucho tiempo dijo, pues bueno, una comadrona con ínfulas, oye, que pone médicas, no sé. Igual. En la tabernera, una alumna, los alumnos son cuando se tiraban a los niños a la basura, tú podías recogerlos y decidir criarlos como esclavos o como libres. Pues cuando los criabas como libres, tenían una situación como de semidependencia. Y esos son los alumnos. De todas maneras, también tenemos que aprender a mirar las fuentes, no solo salirnos de las fuentes escritas, sino aprender a leer. Os he traído unos ejemplos, porque me parecen significativos. Caenis, que fue la secretaria de Antonio que denunció la conjura de Sejano y tal, se lía con Vespasiano y dicen, claro, tuvo mucho poder porque siendo la pareja de Vespasiano, y es como, oye, que ya era importante antes de Vespasiano. Igual Vespasiano llegó porque se había liado con ella, y no al revés. Las copistas de Orígenes, para que recordemos que muchas veces vemos las cosas y siempre tendemos a suponer que las ha hecho un hombre o que pertenecen a un hombre. En realidad, Orígenes tuvo un montón de copistas mujeres, porque decía que eran más minuciosas, que los hombres se les revolucionaban más. Y de hecho, por ejemplo, en Mérida, uno de los sets médicos, que es la casa del médico, es de una mujer, de Esperata, está tallado el nombre en un bisturí. O Emilia Hilaria, que además de ser médica, que son cosas que no hemos visto, tiene una identidad también bastante disidente. Dice, Ausonio está alabándola, dice, pero claro, siempre fue un poco rarita, porque siempre se comportó como un muchacho, no quiso casarse, dijo que ya vivía a su aire, que bueno, que ya se casasen sus hermanas. Es decir, nos encontramos las disidencias incluso en las fuentes, no hace falta solo que sea ese relieve de las mujeres que... O Taquilia la Terense, que fue una prestamista. Tenemos mujeres también en cosas cuestionables. Tenemos a, no sé, Eumaquia en Pompeya, siendo una mafiosa que se dedicaba a construir cosas pues, para poner a los hijos en el poder. O a Plinio, que quiero terminar un poco con esto, de verdad, os lo juro que ya termino. No hace falta que nadie se desmaye para que me calle. Plinio, que tiene esas chispas a veces, que también lo vemos, de que también los romanos, pese a que hay una ideología dominante, también fueron capaces de darse muchas veces cuenta de que había cosas que fallaban. Y Plinio dice, ¡jue, qué injusto! Está hablando de las pintoras y dice, qué injusto todo, que Iaia era mucho mejor que sus compañeros, trabajaba más rápido, tenía más talento, llegó a cobrar más, pero tú te vas a las galerías de arte ahora y solo ves las obras de sus compañeros que eran unos mediocres. Y a Plinio eso le pareció injusto. Es que también está ese punto. Y lo dejo aquí con una pregunta abierta de, bueno, hemos visto estas cosas, yo he explicado por qué a mí me parece importante mi libro, pero bueno, esto es como los perros, siempre el te parece el más guapo y pues, puedes ser el perro más feo del mundo. No voy a hacer niños porque luego se me echa la gente encima. A mí los bebés me parecen muy feos todos, pero... Y dices, ¿qué bebé más mono? ¡Está arrugado! Pues esto igual. Mi libro me parece maravilloso, pero igual a vosotros no. Entonces está la pregunta de qué se le pide a un libro, qué se le pide a la divulgación. Le pedimos tono, que sea accesible, contenido, cómo queremos que sea, que al final también esto tiene que ser un doble recorrido. Porque muchas veces la academia es una especie de torre de cristal
se deja la divulgación, se hace divulgación de formas que no deben ser, y esto debe haber un diálogo para establecer unos marcos en la divulgación. Y yo me callo para que esto sea más un diálogo, porque si no me da aquí... Me entra el síndrome del impostor, de vaya chorra que estoy soltando. Este también es Cicerón en la serie, que es muy bonito porque está con Cleopatra, y Cleopatra ha trasladado parte de su biblioteca. Y sabemos de hecho que eso pasó porque Cicerón odiaba mucho a Cleopatra porque le prometió libros y nunca se los mandó. Y hay un momento en que Cicerón, el gran retor, no sé qué, tal, está ahí, se parece. Ah, Cleopatra, dice Cleopatra. No, no lo he escrito yo, es sobre mí. Esa cuestión de que hay libros de mujeres. Así que no sé, podemos empezar un poco el Sí, sí, yo me sentaría ahí arriba, recogería velas, ¿no? ¿Recogemos velas? Y... Sí. A ver, ahora ya le puedes dar ti. Si quiere. Si quiere. A ver. Dios, estoy mayor para esto, ¿eh? Luego te bajamos. Sí, con grúa, por favor. Ahora lo que quiero es simplemente pues, poner algunos apuntes casi como lectora, porque es verdad que yo también soy historiadora, arqueóloga, pero de verdad que la perspectiva de género en la práctica habitual de la arqueología, pues que la tiene que poner a veces una de sí misma, porque no se encuentra en esa tesitura, y menos cuando trabajas, pues como trabajo yo en tema técnico de obra y demás, donde bueno, pues el feminismo tiene que estar activo por necesidad, pero precisamente en la parte de la investigación no, sino para sobrevivir en ese ámbito. En este sentido me apetecía pues, comentar contigo, o casi de un poco desgranar un poquito lo que yo he visto en el libro, y invitaros a que en cualquier momento también, si queréis, abramos el diálogo, ¿vale? Porque creo que no tiene sentido, después de lo que has explicado un poco cuál es la obra, abundar en una charla así cerrada y demás, ¿no? Pero yo empezaría por el título, Soror o Soror, no lo sé, Mujeres en Roma. Yo quería saber por qué el título, o sea, ¿le has dado mucha vuelta, no le has dado mucha vuelta, lo tenías muy claro? Tenemos mucha vuelta. De hecho, más de lo que parece, porque Soror estaba bastante claro, porque es un doble juego con el tema de sororidad, es decir, bueno, hay muchos tipos de mujeres en Roma, pero también hay veces que vemos líneas y hay algo detrás, hay algo que las une. Pero también con una carta de Vindolanda allí en el fin del mundo, en Inglaterra, en que una mujer escribe a una amiga y añade una nota de su puño y letra, es una invitación de cumpleaños. Dice, esperabo te soror, te esperaré hermana. Esa cuestión del referirse a la amiga como hermana, esa unión nos pareció muy, muy bonito. Pero luego estuvimos dándole vueltas a mujeres en Roma, mujeres de Roma, mujer en Roma, y estuvimos, no sé, o sea, hubo horas de debate sobre... que al final quedamos en mujeres en vez de mujer, porque es una cuestión de no hay una única mujer y no podemos considerar que hay una única mujer, y no de Roma, sino en Roma, porque no todas eran romanas, no todas eran ciudadanas, muchas están en los límites del... Y ahí quedó el título, pero sí, o sea, fue debate, no fue tan fácil. Al final es lo más complicado, yo creo, la introducción, las conclusiones y el título, y le das como 800.000 vueltas siempre. Lo otro ha salido, ¿verdad? Así, Lo otro es más fácil, porque vas tirando del hilo y al final muchas veces el relato te lleva, pero la introducción, las conclusiones que dices, no puedo repetirme, tengo que, no sé, te entra el miedo de decir, yo tendría que decir algo importante aquí, y no sé. Y el título que dices, no sé, va a ser la presentación. Es como la imagen que he puesto de los libros ordenados con el lomo hacia adentro. Muchas veces compramos por impulso y vemos por impulso y tampoco te da siempre la impresión de la voy a liar, va a ser un título horrible, voy a pasar a la historia por el peor título de la historia. Yo he de decir que creo que está acertado, porque sí que transmite eso, que luego en las 3 primeras páginas ya te das cuenta de que vas a hablar de mujeres, de muchas variedades de momentos vitales, incluso lo que has dicho, ¿no? Las grandes figuras no me interesan tanto porque, bueno, sí, también tiene su análisis, pero sí que intentas desgranar un poco desde el concepto a todas ese corpúsculo de seres femeninos
que están pululando por la historia de Roma, o lo que entendemos por la historia de Roma. A mí me ha gustado en ese sentido el mujeres, ¿no? Creo que está bien y llama la atención. Pero luego aquí has terminado diciendo el tema de la divulgación. A mí me ha sorprendido y me ha llamado la atención positivamente. Claro, no voy a decir nada malo de tu libro, por supuesto, se puede, pero faltaría. Me ha llamado la atención que tienes un flujo no lo he leído entero todavía, no os creáis, pero sí esta visión diagonal, y fijándome en algunas cosas, en el que veo que combina muy bien o la parte más académica, citar autores, citas, contextualizar, aunque es un contexto bastante suave, ¿no?, para saber dónde estamos, con anecdotario, con pequeños datos que vas analizando y poniendo en contraste. Entonces, no sé si la elección de ese tono ha sido, bueno, pues eso, para divulgar, ¿crees que hay que hacer así, combinar, o hay otras opciones que se pueden barajar? También ahí me ayudó mucho justo el que los proyectos fueron paralelos entre la serie y el libro, el bajar un poco a la realidad. Porque hay veces que cuando vienes del mundo académico se te va, pierdes el contacto con la realidad y hay veces que puede ser tremendamente densa escribiendo. Entonces el reflexionar, el cómo se escribe también es importante. Ayudó mucho en el cómo se cuentan las cosas, marca muchas veces la diferencia de qué transmites. Entonces, me costó llegar al tono, porque por inercia empiezas a colocar datos, a hacer un discurso muy académico, que tenía que parar muchas veces a decir, no, frena, que no es esto. Pero creo que es algo que deberíamos hacer en todos los artículos y en todos los libros. Que muchas veces se nos olvida que la historia justo es un relato, tiene que ser un relato riguroso, pero tiene que tener una narración que sea accesible. Entonces, desde los artículos completamente incomprensibles hasta las cosas que se escriben para 5 personas, pues no sé si he acertado con el tono, eso lo tendréis que decir vosotros, pero sí que ha sido un intento consciente de modular cómo se escribía. Sí, porque intentando primar esa accesibilidad del discurso de manera que sea legible para mucha gente, ¿no? Sí. En ese sentido, pero que también cumple como esa función de la curiosidad que siempre genera la historia, porque la gente quiere como aprender cosas, ¿no? Si tú lees de historia tienes que aprender cosas, ¿no? Entonces, pues necesitas un poco también tener los términos técnicos, los autores, un intercambio de conocimiento que te permita estar en los dos niveles o acceder, ¿no? Llegar a uno, pero que el propio lector tenga acceso al siguiente. En este sentido, a mí me parece importante y me parece brutal la necesidad que tenemos muchas veces los técnicos de cualquier cosa, no solo de la historia, sino de cualquier ámbito técnico, el intentar explicar nuestras materias pues eso, como a la abuela o al vecino de al lado, y decir, ¿pero tú a qué te dedicas? Yo, pues mira. Entonces, en este sentido, y luego otra cosa que me llama la atención también, que tú pones notas, pero son muy fluidas. Está ahí y está al final, y tú ya si quieres vas y la miras y... He de decir que yo no está atascada por ahí. Odio las notas, o sea, me encantan las notas a pie de página, odio las notas al final, pero es cosa del editorial y no se puede cambiar. Pues pero sí, a mí me ha parecido útil por decir, bueno, ya si quiero voy a esto, ¿no? Sí. Porque la verdad que el tono te va llevando muy fácilmente por la lectura, entonces a veces no echas en falta y dices, bueno, pues creo que esta mujer si dice esto, será verdad, ¿no? No voy a ir ahí a comprobar quién me ha dicho, quién lo dijo antes y quién fue. Y juro que está comprobado. Cuando tuve que descargarme un libro en alemán de un señor del 19 sobre cosas de griego clásico para comprobar una puñetera frase de un epítome a Medea, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida, por favor? Pero sí, las cosas están... Y hay que documentarlas porque... El rigor... Porque la gente no tiene que creerte. Es decir, que está bien que me creáis, ¿eh? No, pero está equilibrado. En ese sentido me parece que está equilibrado y me gusta también. Al principio, tu prologuista, que como hemos comentado antes es prehistoriadora, ¿no? Empieza a decir, parece que está hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente ya nos metemos en Roma, ¿no? Ella en el prólogo lo que hace es intentar traer como la historia de las mujeres, la presencia de mujeres en la historia real, ¿no? Haciendo cosas, como has dicho tú, ¿no? Que no solo estaban con la lana. A mí lo de la lana me pone nerviosísima. Venga a tejer lana. Pues vale, es un rollo romano. Pero bueno, que vemos incluso en el arte rupestre, o sea,
con gran antigüedad y comprobada científicamente la presencia de mujeres, la presencia de enterramientos con armamento y caza, pero también hace esta reflexión sobre que no solo se trata de que las mujeres ocuparan los espacios que se supone que eran de los hombres, sino que también hay otro espacio que es el de las mujeres. Y en eso equilibrar un poco el relato de la historia desde el punto de vista del género. Luego nos metemos en Roma y yo te pregunto, ¿Roma por qué? A mí Roma es que, bueno, aparte de que es mi especialidad, Te lo sabes mejor. pero siempre me gusta porque es muy nosotros. Es decir, al final en un momento tienes que elegir y esto va por gustos. Porque llega la carrera y vas estudiando cosas y en un momento te especializas. Pero siempre me gusta la historia antigua justo por eso, es lo suficientemente diferente como para analizar cosas y lo suficientemente parecido como para establecer puentes. Y muchas veces lo vemos, vemos el derecho romano y nos parece muy, muy heavy, y luego vemos que hay cosas que han perdurado hasta el siglo XX. La Lex Julia de adulterio, que permite al padre o al marido matar a la mujer que pilla en adulterio y al amante. Y decimos, un poco así. Y luego decimos, bueno, pues no sé, cosas que hoy pasan. Es que no, es que fue legal hasta los años 60. Que los años 60 se cambió porque un señor incitó a liarse a un dependiente que tenía en la tienda y a su mujer para poder matarlos a los dos, y lo máximo que le hicieron fue desterrarle a Canarias. Entonces, no sé, que son cosas que han estado muy, muy presentes. Entonces, el poder hilar a mí me gustaba como punto intermedio. Luego hay otros periodos que tienen otras ventajas, pero yo qué sé. Supongo que de ese análisis también sale tu puente y tu reflexión Claro hacia atrás, ¿no? que si me hubiera dedicado al barroco estaría contando exactamente esto mismo, pero del siglo XVI, de eso yo soy consciente. Pero claro, no sé, Roma siempre me ha gustado por eso, porque permite muy fácilmente el ir hilando cosas. Tú vas haciendo un trayecto, pues eso, entre cómo se crece el concepto de la mujer en Roma, cómo es ser educada en Roma oficialmente como matrona y demás, pero también hablas de las marginadas, las que están fuera del sistema, y luego ya te metes con las profesiones y con las personalidades, ¿no? más significativas. ¿Cómo has elegido todo este orden del libro? A ver, yo quería hacerlo justo en la cuestión de que fuera temática para poder separar un poco y el plantear puntos de atención. Pobres y profesionales, al final los separé porque hay profesionales que son muy ricas, entonces me pareció como que había dos puntos diferentes, aunque las prostitutas sean profesionales, por ejemplo, pero yo qué sé, me iba a meter en el mismo capítulo a la prostituta esclava y a la terrateniente que estaba exportando a todas partes. Pero un poco el dirigir la atención, también hay un capítulo de la mujer en la religión, de construcción, cómo los romanos construyen el cuerpo. Entonces claro, también hay capítulos que me gustaban más o menos, que al final, por ejemplo, el de las poderosas porque me daba más pereza. ¿Te apeteció menos? Pero el de las profesionales, por ejemplo, me parecía muy, muy interesante, sobre todo por dos cosas además. Porque claro, cada cuestión tiene su punto de atención. Por un lado, el cómo hemos obviado la presencia de las mujeres en profesiones que parecen muy masculinas. No sé, el que, yo qué sé, si ponen una serie de romanos a una mujer haciendo armas, dirán, ya está, la inclusión forzada está, todo va, es como, no sé, pero las tenemos atestiguadas. Pero también cómo se degradan las profesiones consideradas femeninas. Como la comadrona es considerada menos que el médico, como pues eso, todas las profesiones de cuidado son siempre más realizadas por esclavos, están peor consideradas. Pues es algo que también hemos heredado mucho, que parece que las pioneras son siempre pioneras como en profesiones, y nos olvidamos de esas mujeres que, yo qué sé, que se adaptaron a su rol de género, pero estaban ahí y es nuestra historia también. Entonces me pareció interesante desgranarlo un poco de forma temática, porque nos permite centrarnos mejor y ver también las evoluciones dentro de ese tema. Como, por mucho que sea muy distinta una mujer del siglo I a una mujer del siglo III, hay cosas que siguen ahí. Atraviesa un poco la clase todo el libro, ¿no? La Luego, diferencia de clase sí. atraviesa un poco todo el análisis, toda la realidad
de la historia, de cómo se organiza. Claro, porque la interseccionalidad al final existía también en el mundo antiguo, es decir, la matrona nunca hubiera considerado que se la considerara igual que la esclava. Pero hay puntos en común. Entonces, me pareció la mejor forma de acercarme a ello. Luego tuve que acotar cronológicamente porque si ya nos metemos en cristianismo y todo eso se iba de las manos. Y decidí que mejor hacer un libro de 200 páginas que no de 650. No sé. Por si alguien lo tiraba la cabeza también. Sí, luego le me decía, pero es muy cortito. Y yo, mira, quiero un libro que se pueda llevar en el metro. Que no porque hay veces que sí, que haces libros y dices, joder, es que me está dando pereza abrirlo, porque que están muy bien los libros de 650 páginas, pero si quieres que sea accesible. Y en este tema me parece muy importante porque ha permeado muy poco. O sea, el tema de género parece que le cuesta permear en historia, que estamos en ello. Pero... atraviesas muchísima documentación, es decir, todo está documentado. ¿Ha habido mucha selección o estas son los pequeños hitos de los que podemos tirar para empezar a construir esa historia desde el punto de vista de género? Quiero decir, ¿cuánta documentación hay? ¿Desde dónde sale la documentación? Aparte de fuentes, diferentes fuentes, la arqueología también te ha servido. ¿Desde dónde has...? Sí, hay, a ver, no es lo único que hay. Parece a veces que cuando hablamos parece que no hay. Siempre se dice, bueno, la mujer está muy ausente porque está muy ausente en las fuentes. Sí, evidentemente, se habla menos de mujeres que de hombres, pero hay muchísimo. Lo que pasa es que he cogido lo que me parecía como más significativo. Porque hay veces que volver 18 veces sobre lo mismo. O sea, epigrafía hay muchísima. Y fuentes hay muchas. Te vas a Egipto y papiros, hay muchísimos de toda clase. Lo que pasa es que al final hay que hacer una selección y coges pues, un caso significativo de cada momento. Porque ser completamente exhaustivo al final te lleva a ser infumable. Es decir, no podemos... Siempre habrá un señor alemán que haga 250 tomos sobre las patas del escarabajo pelotero, que todos lo agradecemos mucho, sobre todo en arqueología siempre agradecemos al señor alemán que se hace sus 250 tomos de clasificación de cerámica. Pero si queremos ser un poco... Lo agradecemos hasta cierto punto, ¿eh? Sí, no, o sea, se lo agradecemos porque no somos nosotros. O sea, siempre he vivido ese agradecimiento en directo del señor alemán que dijo, menos mal que aquí no está bien. Pero tiene que haber más. Y al final, cuando estamos haciendo divulgación, tenemos que seleccionar. Y la divulgación no tiene que ser la obra definitiva, porque además eso en historia no pasa. Cada libro que sale se queda desfasado según ha pisado la calle. Tiene que ser el punto que permita a la gente tirar del hilo si le interesa. Entonces es como, bueno, si te ha interesado esto, tienes esta bibliografía, puedes tirar de aquí y puedes investigar más. Porque al final hay veces que nos puede el ánimo de que sea la obra definitiva con mayúsculas y no se trata de eso. No se trata de... hace poco tuve unas jornadas y había un señor muy adusto que había apuntado: eleva la anécdota a categoría. No, señor, esto parece una anécdota porque no le he contado los otros 50 casos que nos hemos encontrado, pero no es una anécdota. Es decir, no es una anécdota tampoco su señor rey, que sí que hubo uno, gracias. Entonces, siempre es lo mismo, se dice, las dos acusaciones básicas siempre son: no, es que esto era una anécdota. Y como, no sé, tenemos muchos casos. Y esto es presentista. No, a ver, si yo digo, Fulvia fue muy feminista porque, pues sí estaría haciendo presentismo. Si digo, Fulvia existió e hizo cosas, pues no. Y a veces parece que siempre hay ciertos temas que son polémicos y el género siempre. Y siempre son las dos acusaciones básicas y están fuera de lugar, porque no es cierto. Es decir, coño, llevamos haciendo la historia de un 1 o 2% de la población y nadie lo considera una anécdota. Y el género, que es la mitad de la población, son mujeres, y el género afecta al 100% de la población, es una anécdota, no sé, no. Todos vivimos atravesados por el género, igual es importante. Yo quería ponerlo de manifiesto precisamente por eso, es decir, ¿y por qué no hay más historia de género si hay tanta documentación con la que reconstruir? Igual que no ha habido historia de la infancia hasta hace muy poco, igual que, yo qué sé, siempre está la anécdota de esto es ritual y luego resulta que es un juguete.
porque nos cuesta mucho leer bien. O sea, todos creemos que leemos las fuentes. Sí, yo me he leído a Tito Livio. No, tú le has hecho un vistazo a Tito Livio, pero hay muchas cosas que se escapan. Me acuerdo en la tesis, estaba en el tribunal de tesis y había un comentario, justo creo que también sale en el libro, de un intercambio de esposas. El de que no tienes hijos porque tu esposa es estéril, no te preocupes que la mía pare muy bien así, como ternera rolliza, te la presto, tienes un par de hijos y ya me la devuelves. Y me acuerdo, Rosa, que es una de las mayores expertas en género en España, diciendo, pues me lo salté, porque yo de esto no me acordaba. Muchas veces si no buscamos, no encontramos. Es decir, pero como en arqueología, hasta que no te paras, miras, te interesa y buscas, puede estar el campo cuajado de cerámica que dices, no. Es decir, necesitamos el interés para provocar la pregunta, para encontrar la respuesta. Si no... Sí, evidentemente el hacer historia o arqueología y divulgación desde el género es una mirada. Es una perspectiva. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo no quiero alargarme mucho más, yo quería comentar con ella, no sé si me apetecía a mí, digo, pues mira, ya está, yo la prime. Pero sí que en el sentido de cómo ha cambiado la mirada, desde cuándo esta mirada va generando un discurso más inclusivo en este sentido, simplemente por contar con una parte de la sociedad, de las sociedades y de la historia que no han estado presentes y que parece que no hayan existido, aparte de cómo hayan marcado los discursos patriarcales o clásicos, el discurso histórico. ¿Desde cuándo está cambiando esta mirada y desde cuándo se nota más este cambio de mirada? Es una de las preguntas que te lanzo, pero para dar un apunte. Y también, ¿quiénes serían ahora mismo pues, las autoras, supongo que son la mayor parte autoras, que serían recomendables para alimentar, ¿no? esta mirada también en el lector interesado por la historia en un nivel divulgativo o más científico? Cuéntanos. La realidad es que no llevamos tanto tiempo. Es decir, la historia social lleva desde los años 60. Siempre lo puse en la tesis y siempre lo comento, los años 80 empiezan con un congreso que dice, ¿tienen historia las mujeres? Y termina los años 80 diciendo, ¿cómo hacemos historia de las mujeres? Y todavía parece que cuesta porque crea una reacción. Pero sí, y además, desde que se empieza a estudiar, se crean las reacciones, permea, siempre pasa y parece que todavía está empezando a cuajar. De hecho, Cantarella, que tiene libros muy buenos de divulgación sobre el tema, escribió, no me acuerdo si fue el de las mujeres o el de la bisexualidad en el mundo antiguo, que se le echaron encima de no, porque claro, te estás inventando las cosas y tú que eres una degenerada. Cantarella, que es una académica, además sí, una académica italiana, muy como señora italiana, pero ¿de qué estáis? O sea, flipó en colores. No se lo explicaba, pero claro, no se lo explicaba porque, igual que en la academia, no tienes una reacción tan heavy a esto, luego bajas al barro y te llevas unas hostias como panes. Horario infantil, lo siento. Pero claro, pues se están haciendo cosas. Y además cada vez más con afán de divulgación. Es decir, por ejemplo, en Oviedo y en Granada, que hay proyectos enfocados a género, maternidad, pues desde en Oviedo Rosa Cid, Amparo Pedregal, que murió hace poco, que tienen muy en cuenta el que las cosas sean accesibles. En Granada, Compass Woman, Marga, por ejemplo, tienen un proyecto de creación de imágenes. Entonces están en castellano, luego, pues eso, en el mundo anglosajón, desde Mary Beard, que se ha metido mucho en todas las peleas del mundo, está muy presente en redes, y los anglosajones siempre tienen como otro concepto de la divulgación. Aquí parece que te lo penalizan. Es como, o eliges dedicarte a la divulgación o a la academia, porque todavía está como mal visto. Sí, pero los es como anglosajones... es una confluencia bajo el punto de vista también ideal, ¿no? Claro, hay que perderle el miedo a... traducir todo eso que uno es capaz de analizar y aprender y hay que perder el miedo a las redes sociales, a la divulgación, a hacer otro tipo de cosas, a canales de YouTube. Es que parece que seguimos siendo como... Joder, aquí... Es decir, esta posición muchas veces que como que marca una diferencia, pero en la universidad se nota mucho. Tú te subes a tu tarima y dices, puede ser muy útil para hablar cuando es en plano,
la universidad que tienes muchas veces, las clases escalonadas, y dices, ¿qué hago yo aquí arriba? Entonces hay que perderle el miedo a bajar un poco al barro, y eso se está perdiendo, se está influyendo en los museos. Las musealizaciones nuevas, tanto del Arqueológico de Oviedo como del Nacional, han tenido, por ejemplo, mucho cuidado con el tema de la representación de género, bueno, en prehistoria, ya luego en otras salas. Nadie es Pues poco a perfecto. poco, del principio, de escalón en Claro. escalón, ¿no? Pero sí, en el mundo anglosajón se están haciendo cosas muy, muy interesantes, desde muchos puntos de vista. Luego, por ejemplo, hay Capari se escribió sobre aborto y anticoncepción y las cuestiones sociales, ya no solo en temas de género, Jerry Toner, se están haciendo cosillas. Pero sí, parece que en España nos cuesta. Y por eso es tan importante que haya proyectos justo como el de Marga, que además se apunta a un bombardeo, entonces es interesante que salgamos un poco de la zona de bienestar. Sí, parece casi una obligación, ¿no? Sí. El centrarse en eso y el tratar de vehicular todo el conocimiento, todas las investigaciones un poco Y muchas veces en cosas muy tontas. Passwoman saca un calendario libre todos los años que se puede descargar, imprimir. Es como, pues eso, el cambiar el foco también es cambiar nuestras imágenes. Y luego de Roma tienen cosas muy, muy interesantes. Pues Enar Gallego, Cándida Martínez, toda esta gente están trabajando, por ejemplo, en temas de matronazgo. En Oviedo, por ejemplo, Silvia Medina tiene un trabajo muy interesante sobre justo profesiones en Hispania. Hizo su tesis sobre mujeres trabajadoras y se publicó. La editorial TREA, por ejemplo, y KRK tienen colecciones dedicadas a temas de género. Lo siento, Despertaferro, estoy haciéndole propaganda. Despertaferro también tiene cosas muy interesantes. No, también es cierto. O sea, por ejemplo, Despertaferro ha sido un ejemplo. Empezó siendo solo una revista de historia militar y ha ido abriendo el campo y tiene una revista de arqueología. El número que dedica a Paleolítico sale un hombre cargando un bebé. O sea, haced memoria de cuántas veces habéis visto una ilustración en prehistoria de un hombre cargando un bebé. Bueno, en prehistoria, en Roma, en el siglo XVIII. Ya se están publicando cosas de, pues eso, de historia social, de género y tal. Así que además ha tenido buena recepción. Entonces, no sé, una revista de historia militar que dices, pues igual no es el público objetivo de... Bueno, pero ha ido buscando también su apertura de por ahí, ¿no? Supongo que buscan otros intereses también que están ahí, ¿no? Que hay una demanda también, Sí. Existe un flujo en el que ya hay una demanda que se quiere saber y se quiere mirar las cosas de otra manera. Mira, por último, yo ya me voy a callar porque creo que soy muy cansina, pero a la hora de hacer la serie que estabas comentando mucho, ¿no? Como documentalista y asesora histórica de la serie, que es un gran medio de difusión de mensajes históricos, ¿cómo has visto, no sé, cómo se lo planteaban ellos y cómo has visto tú la interacción del discurso y los matices que hayas podido... Estuvo muy bien porque además partieron de dos premisas. Una era dejarnos hablar a las historiadoras y está, pues eso, María Grecia Muñoz Santos con el tema de todo el tema de gladiadoras y demás, Cristina de la Rosa, Amelia Castresana, que además se murió como un mes después de que saliera la serie, que se dedicaba a derecho romano. Y luego además adaptaron muy rápido el tono ellos mismos. Un momento en que fue a meterse muy rápido y me acuerdo que era, en vez de ser Livia, la mujer de Augusto, era el marido de Livia. Augusto, el marido de Livia. César no dice una palabra en toda la serie. Entonces fue muy fácil, hubo mucha, porque además vinieron buscando asesoría porque dijeron, hostia, es que somos 3 guionistas, está de narrador Santiago Posteguillo, igual esto no va a funcionar. Igual para hablar de romanas con perspectiva, además decía Miguel, uno de los guionistas, es que siempre hago cosas de, no sé, de espadas y testosterona, gracias. Necesitaba de tener Claro. Y entonces fueron esas dos cosas. Bueno, aunque la liemos en la parte dramatizada, estaban las historiadoras, filólogas, que además ha sido un trabajo muy coordinado, salgo también yo hablando, liando la parda de vez en cuando. Me decían, el tono, por Dios. Y yo, vale, modero. Que también es importante,
acercar las cosas y decir, bueno, se puede hablar de cosas muy serias con un tono más o menos desenfadado. Y a mí se me da muy mal tener un tono serio, no sé si os habéis dado cuenta. Cicerón es un asqueroso. Y ahora en el montaje vamos a cortar aquí. Pero sí fue muy fácil y muy rápido el meterse en el discurso de eso, de las mujeres existen, hacen cosas. Si tenemos que rellenar los huecos, porque vamos a presuponer que lo ha hecho un hombre y que no lo ha hecho una mujer. Porque, por ejemplo, con Fulvia, como la historia se explica mucho mejor si tienes en cuenta a Fulvia como punto en común entre todas las políticas que se desarrollan en la época. Y me acuerdo en la presentación del libro que hice en el arqueológico, que un señor, dirigiéndose por supuesto al director, que a mí me obvió, es como, mi libro, y yo participo en la serie. Pero no, se dirigía solo a Isra. Dijo, porque claro, sé que de Fulvia hay muy poco escrito. Le dijo lo mismo. Ya, pero lo poco escrito que hay nos deja ver cosas. Y si vamos a rellenar, pues no sé, es que tiene más sentido. Hay que tomarlo en cuenta. Claro, pero al final es muy significativo el decir, el por qué solo se plantea cuando son cosas de mujeres. Nosotros decimos, bueno, pues no sé, cuando hay que construir la historia vamos a... Y eso y yo lo agradezco. Claro. También me tuvieron que aguantar unas turras gigantes. Ya está Patrick con sus cosas, por favor. Oye, pues si te preguntaron qué querían, ¿no? Ya. Esperaban. Igual. También es cierto que ahí me enseñó mucho la cuestión del tono y de las diferencias, porque me acuerdo una vez que me pidieron, vamos a hacer una escena con una cuestión de un niño que se moría, y me dijo el director, mándame un folio con epitafios de niños. Claro, se esperaba algo poético, rollo, pues estos epitafios de Carmen, de todo niño, ¿qué tal? Y yo le mandé una lista de lo que conservamos, que es, pues, Cayo, Julio, 5 años, ixitus est. El siguiente, no sé qué. ¿Qué coño es esto? Yo, lo que me has pedido, no te he pedido esto, me has puesto, no sé, una lista con letras. Y claro, ahí es cuando tienes que bajar un poco a la realidad. Me lo sigue echando en cara, 2 años después. Ya está, gracias. Bueno, pues... Adelante. Podéis tirar tomates, ahora es el momento. Si hay alguien que modere un poco más, porque yo no veo un carajo, estoy viendo la mano levantada de milagro, porque se me mezcla la miopía con el astigmatismo y no sé. Allí tenemos una primera. No sé si se podría hablar, es un error hablar de feminismo en ropa, lógicamente, porque no podemos trasladar conceptos, pero no sé si tú ves que a lo largo de, sobre todo, hay como un empoderamiento de la figura de la mujer, que a lo mejor sí que se aprecia en las figuras públicas o más importantes de las figuras políticas de las mujeres, pero no sé si ese empoderamiento de la mujer hermana también en las clases sociales, en todas las clases sociales. Lo que sí hay es, por una parte, movimientos o sea, expresiones de orgullo por lo que se hace, que muchas veces en la ideología dominante, por ejemplo, se desprecian ciertas cosas o se considera a las mujeres inferiores, pero la mujer en cuestión dice, montate y pedalear, porque yo voy a ejercer poder, yo voy a tal, o incluso profesiones que vemos degradadas, tipo, pues eso, taberneras, camareras, que expresan en sus lápidas orgullo, y luego a veces también tenemos chispas, pues eso, lo de Plinio diciendo que injusto esto, y de vez en cuando vemos como casos concretos en que alguien dijo, qué injusto es esto. Hay, por ejemplo, Gallo en las instituciones que dice que injusta es la tutela porque tratamos a las mujeres como menores de edad, pero todo el mundo sabe que las mujeres manejan sus bienes también como los hombres. O un caso que comento aquí lo voy a contar un poco en largo, pero me parece importante. Es en Egipto, en Hermópolis, creo que sí es Hermópolis. Un senador de la ciudad, rico, poderoso, varón, tal, que contrata de seguido a una prostituta jovencita, en un momento dado le da un ataque de celos y la mata porque puede, porque yo qué sé, es una prostituta pobre, no tiene derechos, y la madre de la prostituta va a pedirle, dice, mira, yo sé que si te demando no voy a ganar, no voy a conseguir justicia por esto, pero por lo menos indemnízame con algo porque mi hija era mi único sustento y yo me voy a morir de hambre. Y el otro la manda a esparragar. Y esta desesperada demanda. Y el juez de la ciudad
condena al senador a darle un 10% de sus bienes, diciendo que no solo es intolerable el abuso de poder, sino el que además se haya sentido impune para maltratar a la parte más desfavorecida y más vulnerable de la sociedad. Y dices, ponle tus huevos, señor juez. Pero hay esas chispas que no te esperas porque dices, esto no va a pasar jamás, y de repente tienes casos que sí pasan. Y coño, me parece también importante rescatarlos, que aunque no haya feminismo, porque el feminismo es un movimiento político organizado que solo podemos hablar de él, sí que hay momentos en que alguien dijo esto es injusto. Y es importante que sepamos que hay esos momentos de gente que dice esto es injusto, esto no está bien, que no todo el mundo aceptaba esa situación como lo normal, lo natural, lo estupendo y lo fantástico. No sé si te he respondido o no, pero... Y detrás. Yo quería hacer que te mojaras un poco localmente con el tema de la perspectiva de género con respecto a nuestro gran museo de arte romano, referente mundial. Me gustaría que dijeras tu opinión sobre qué perspectiva de género hay en ese museo. Por un lado, se están haciendo cosas y se está haciendo un esfuerzo y se organizan charlas, hay mucho tema de género. Por otro, sigue siendo un museo que en algunas cosas está un poco atascado. Es decir, ahí sigue publicado el de Julia Saturnina, que sería una comadrona porque claramente en Roma no hay médicas y en todo caso sería una ginecóloga. Entonces, hay veces que quizás en los museos cuesta más hacer estas cosas porque toda reforma conlleva, al final también una reforma física implica dinero, implica cambiar muchas cosas. Pero sí que hay que reconocer que se está avanzando. Muchas veces no todo lo rápido que nos gustaría, pero cosillas se hacen. Y se han puesto en valor piezas y se trae a gente para que hable de la mujer. Entonces, como siempre ahí es las cuestiones agridulces con todos los museos. Pero eso con todos, porque al final es que es imposible meter muchísima mano porque la propia estructura de un museo muchas veces te tira para atrás. Es decir, igual deberíamos replantearnos qué es un museo, no solo qué perspectiva estamos aplicando en los museos. Y eso ya es un melón gigantesco en el que... Quiero seguir trabajando, por favor. No tenemos cerveza suficiente. Ya. Esto me lo preguntáis con 3 copas, igual os contesto otra cosa. Pero no me dejéis beber 3 copas, por favor. Así que no sé, más preguntas, cuestiones, críticas. También. Bueno, perdón. Lo primero que debo decir es que no sé si el libro mantendrá ese tono, pero el tono que mantiene y que habéis mantenido a mí me parece absolutamente delicioso, pero yo no veo que sea lo mismo divulgación que banalización en absoluto, ¿no? Y la cosa más importante, si se le dice con un tono académico, fosilizado, y además si lo que queremos es transmitir el discurso, el receptor posiblemente se va a poner en guardia, vamos, yo me pondría en guardia evidentemente, ¿no? Si me van a soltar 2 trinillas, me cierro en banda, ¿no? Pero bueno, al margen de la entradilla esta, claro, tú hablas de Roma, pero has citado ahí a Medea, no sé si se me oye. Sí. Bueno, a mí personalmente me parece un personaje fascinante. No sé si tiene mucho que ver con el empoderamiento, con defensa de parcelas de poder, pero según cuentan todos los poetas trágicos, bueno, sencillamente la historia de Medea, no sé si también eso es extrapolable al resto de las mujeres o al menos de su clase social. Aparte de la lana que tanto rey, que tanta rabia da, está en la cocina. Claro, en la cocina es una especie de laboratorio donde además de hacer guisos se pasa a ungüentos, a medicinas, se hace medicina y de ahí ya a brebajes de brujo como el vestido que le regala la novia de Jasón, pues hay un paso. Y eso yo creo que a lo mejor es muy teatrero y es muy fantasioso, pero no deja de ser también... Es un grupo que está ejerciendo el poder, desde luego a la sombra, ¿no?
pero maneja recursos poderosos. Alquímicos, físicos, químicos, no sé, pero los maneja. Pero no sé si esto es real o es sencillamente una ficción. Mucha parte de... Bueno, Medea es un mito griego, pero también es romano. O sea, lo puse porque precisamente tiene un recorrido muy largo entre los primeros relatos griegos en que es Medea la que mata a sus hijos. De hecho, son los corintios los que en venganza se acaban cargando toda la familia. Hasta los personajes actuales de reinterpretación de Medea desde un punto de vista feminista. Medea es un personaje que tiene un recorrido muy largo y pasa por Roma. Y en Roma es un personaje y es un mito importante. Es como... Precisamente me gusta por ese recorrido. Medea es el príncipe. O sea, Medea lo hace todo. Jasón es un puñetero inútil que no hace nada. O sea... Y Medea lo tiene que dejar todo. Sí que es cierto que por ejemplo, hay casos de acusaciones de envenenamiento masivo a las mujeres romanas, pero muchas veces son chivos expiatorios, porque al final las mujeres, las brujas, las ancianas muchas veces sirven cuando hay epidemias, problemas, tal, parece que siempre queremos matar a alguien. Y los romanos son muy dados a los sacrificios humanos, desde los más literales de enterrar a una pareja de galos y de griegos en el foro vivos, cuando son las guerras púnicas, hasta el recurso de echar una virgen al volcán, que era matar una vestal cada vez que había problemas, hasta acusar a las mujeres de estar envenenando a los hombres cuando hay una plaga. Pero sí que es cierto que hay una medicina popular que obviamente tiene un aspecto muy terrestre y que, por ejemplo, había recetarios que no hemos conservado. Los primeros recetarios que conservamos son del 17, pero sabemos que existía este intercambio de recetas, intercambio de remedios, de cosmética, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que conservamos muy poco. O sea, decía Masauzon que mataría gatitos por tener las décadas perdidas de Tito Livio. Yo mataría gatitos por tener todas esas obras de vida cotidiana como son los recetarios. Y sabemos que además se buscaron las castañas, por ejemplo, porque claro, era muy fácil equivocarse con las dosis al transcribir, y que hubo recetas que se escribieron en verso para que no te cuadraran si se movía la cifra. Entonces, que supiera que si no cuadraba bien el poema es que la estabas liando con la dosis. Igual que, por ejemplo, se empezaron a ilustrar los herbarios porque hay plantas que son muy parecidas. Cuando doy charlas en los institutos, siempre los institutos y no tan institutos, les pongo una planta de cicuta y una de perejil y les hago votar por cuál es el perejil. Todos vosotros muertos. También lo hago con la mortalidad infantil y muere media clase. Siempre. Sí, el otro día maté a la mitad de los chavales de... No, joder, es que me he muerto ya 3 veces. Pero sí sabemos que hay un conocimiento de base que se perdió mucho, y de hecho es curioso que en la Edad Media la primera persona que escribe un manual de lo que es fitoterapia, de medicina popular, fue una mujer, fue Hildegard de Bingen, que fue la primera que mandó a paseo la autoridad de Galeno y de Sorano y demás, y empezó a escribir esa medicina popular que pasaba soterrada y que había pasado. Entonces, otra cosa es que no lo conocieran los hombres, que evidentemente no. O sea, hay autores que te dicen, no, claro, los anticonceptivos y los abortivos solo los conocen las mujeres y una transmisión secreta, esto no. Que están las fuentes, no lo conocen solo los hombres. Hay mucha cuestión de echar la culpa a las mujeres cuando son cosas cuestionables, pero sí hay ese conocimiento base, pues igual que ahora. Es decir, Sorano no, Dioscórides recomienda para los problemas de ojos la manzanilla. Yo he vivido lo de que te pongan la bolsa de manzanilla en los ojos, además ardiendo, porque nunca jamás mi madre se esperaba que se enfriara aquello. Pero es el mismo remedio popular, el de mi madre poniéndome la bolsa de manzanilla y Dioscórides diciendo que para los problemas oculares. Entonces, ha habido una pervivencia que evidentemente no es solo a través de los libros, porque mi madre no me ponía la bolsa de manzanilla porque lo hubiera leído en Dioscórides ni en un manual de medicina. Entonces, en esa transmisión, evidentemente, la primera transmisión que se hace siempre es de la madre y de la nodriza, porque los romanos, no olvidemos que hacían así con el crío. Se lo dejaban a la nodriza y dicen, bueno, cuando deje de llorar ya me lo traes de vuelta.
que es otro gran mito, el del instinto maternal. Es decir, los romanos tenían mucha ternura, había hijos deseados, hay cariño por los niños, pero ese instinto maternal de, oh Dios mío, este bebé, el bebé se lo encasquetas a la esclava, que se encargue de, pues cuando llora a las 4 de la mañana. Es decir, nadie tiene instinto maternal cuando un niño llora a las 4 de la mañana. Vamos a ver, y si tienes esclavos, pues no sé. Eso está. Es que, no sé, de nuevo he desbarrado muchísimo, pero si esperáis respuestas organizadas, el libro de verdad que está organizado. Porque ya por escrito como que me centro más, pero hablando... Esperad a que tome 3 copas. De todas formas, estoy de acuerdo contigo que Jasón era un peinado, ¿eh? Sí, sí, con Medea, lo único que organiza es la tripulación esta con los argonautas y se le cuela Orfeo. Que el listo va tocando la lira y mientras vosotros reman y no remó hasta que llegaron a Nacótide. Bueno, no tocó un remo, ¿no? Ya, pero es que, o sea, Jasón es un inútil, si es que no hacen absolutamente nada. Pero es que además es imbécil, porque después de todo esto, viendo que Medea había hecho todo, sabía tomar dragones, había matado a su hermano, le había apañado, porque claro, cuando llega tampoco se enfrenta al rey, es ella la que lo soluciona. ¿Cuál es la mejor idea que voy a tener cuando le he jurado a Medea que mi amor será eterno y que la tendré como mujer y no la voy a abandonar nunca? Pues la abandono, que seguro que no toma represalias. Tú no has visto cómo se ya. Igual no es la mejor idea, no sé, no tenía, no. Ya no se confía. No pasa nada. Sí, a mí es el personaje de la antigüedad que más me gusta porque es la historia más distópica, es decir, contraviene todas las normas básicas de cómo debía funcionar una tragedia. Es decir, el personaje de él, el de ella, es como la tragedia que nunca se debió escribir y de repente es una de las que tienen más recorrido en la historia y es muy curiosa y está muy infravalorada para lo que en realidad da de sí. Es que sí, me quedan por ahí. En la serie es muy curioso porque está muy presente el telar como ese símbolo de la feminidad. Y vemos, por ejemplo, que Livia se pasa todo su capítulo tejiendo y tal, y cada vez que alguien que no se adapta mucho utiliza el telar de forma rara y Medea toca el telar, toca música en el telar, porque es el símbolo de que ella lo intenta, pero nunca se va a adaptar a los roles de feminidad, porque además Medea, que es la bárbara, la extranjera y tal, es totalmente el contramodelo. Yo sé que en realidad os queréis tomar una copa. Entonces... No, bueno, el plan es siempre aquí es así, o sea, se quedan las preguntas ahí en cartera y ahora pues nos echamos una charla ya tranquilamente si queréis, tomando algo y demás. Yo creo que el libro, si queréis, os cierro, a no ser que alguien levante una mano de verdad, que lo vea yo clara. Pero yo creo que el libro es muy recomendable. No, simplemente avisar de que lo de hoy se ha grabado todo en directo y bueno, esta se va a subir a la red para que lo compartáis a su vez. Yo creo, eso iba a decir que es muy recomendable, que es muy sencillo de leer, se sigue... Es que de verdad que es un acierto el tono que utilizas porque y que tenemos varios aquí en venta, es muy apto para regalar también y que sin más, vamos a echar el rato si queréis, si no queréis preguntar nada más en el directo porque tenemos aquí para quedarnos a gusto con Patricia. Muchísimas gracias por venir, gracias por estar, por contarnos cosas tan amenamente. A vosotros por invitarme y a vosotros por venir. Y sin ninguna seriedad. Ya, no se me da bien. lo que nos apeteció una tarde de viernes también. Ya. Gracias por estar aquí un viernes.